Hola, buenos días chicos. Vamos a empezar la clase de tercer de bachillerato. El tema a tratar hoy es sobre los alcoholes, que hablaremos de los compuestos oxigenados. Bueno, como hablamos ayer sobre los compuestos oxigenados, que hay un gran número de compuestos orgánicos que tienen una molécula oxigenada e hidrógeno. Estos compuestos oxigenados, dependiendo de su grupo funcional, pueden ser ya como el día que hablaremos el alcohol, los fenoles, éteros, aldehídos, cetonas, ácidos o ésteres. En este caso, hablaremos de los alcoholes. ¿Qué son los alcoholes? Los alcoholes son compuestos orgánicos que contienen uno o más grupos de hidróxido. En su nombre lo dice OH, unidos a un carbono saturado con su centralidad electrónica que es sp3. Por otra parte, lo llamamos monoalcoholes o polialcoholes si poseen un grupo OH o varios respectivamente. En este último caso se intercalan lo que son los prefijos di o tri para indicar los números de grupos OH, o sea, hidróxido. Como su fórmula general en los monoalcoholes es R, que tiende a OH, donde R es un grupo alifático. Para la nomenclatura de los alcoholes, debemos tener en cuenta que su nombre de alcohol se deriva de la cadena más larga que poseen en el grupo OH, con una terminación OL. La posición funcional de lo que sería este grupo determina cómo comienza o cómo se numera por extremo a cada cadena más su próximo grupo. Los sustituyentes que nombran una forma acostumbrada, ya que algunos ejemplos son como alcoholes que debemos mencionar que hay maneras de nombrar a los alcoholes, ya sea por su nombre común o por el IUPAC. Por ejemplo, aquí tenemos a tres, dependiendo de su fórmula general, ROH, ya sería por el metanol, etanol y el propanol. Estos tienen una clasificación como tal. ¿Cuáles son la clasificación de los alcoholes según los grupos OH? En este caso tenemos a los monihíbridos, que están en el grupo del etanol, en el primero. Luego tenemos a los dihídridos. Recordemos que como comienza por su IUPAC, comenzaríamos de los prefijos mono, di y tri. Como segundo grupo, en el OH tenemos a los dihídridos, que es el etilglicol. Y de los trihídricos serían el grupo 3 con la glicerina. Según el tipo de carbono que está más unido, que sería el OH, en el OH como alcohol primario, donde es un carbono unido a más carbonos de A, que en este ejemplo sería, vamos a poner la pizarra,
Ok, como primer grupo tenemos al alcohol primario, que es el carbón unido a un solo carbono, y como ejemplo quedaría con CH3, CH2, y con el número de los alcoholes OH. Esto tiende al primario. Como secundario, que es un carbono unido a dos átomos de carbono, como sería el isopropinol, sería CH3, CH2, CHOH, CH3. Como alcohol terciario, tenemos un carbono con tres carbonos de tec-butanol, con menos OH. Según la cadena de los alcoholes, tiene una estructura de cada una de ellas, como serían los alcoholes alinfáticos, ya sea de cadena abierta o los alcoholes aromáticos. Recordemos que esos son los fenoles, aunque no se clasifican técnicamente como alcoholes, pero pertenecen a los compuestos oxigenados. También tenemos a los alcohólicos cíclicos, que por su nomenclatura, los alcoholes en su IUPAC eligen una cadena principal más larga y que contenga lo que sea OH, que es lo principal, para reemplazar la terminación, ya sea del alcano o por el colocar su posición del OH. Estos también tienen sus propiedades físicas. Bien, como dije, vamos a ampliar lo que sería más detallado, hablar sobre sus propiedades físicas y las propiedades químicas de lo que serían los alcoholes.
Lo dividiremos en secciones claras, como nos explican en explicaciones en notas conceptuales, ejemplos numéricos, conforme claro el valor de los mecánicos, condiciones típicas, con ejercicios compuestos y prácticas. ¿Ok? Hablaremos lo que es sus propiedades físicas con polaridad y su estructura eléctrica. En el grupo OH, hablamos de los alcoholes, pues, ¿no? Es polar. Ejemplo, sería el oxígeno, que es electronegativo, y el hidrógeno y los hidrocarburos, y por eso se hace un enlace en lo que sería O tendiendo a H, que tiene una densidad electrónica desplazada hacia lo que sería el oxígeno. Esto se crea un dipolo o parcialmente negativo en H parcialmente positivo. Esta es una de las consecuencias que tienen los alcoholes que al interactuar fuerte con las moléculas polares, o sea, el agua y otros alcoholes, ya sea con cetonas, mediante previamente negativo sus fuerzas en dipolo a dipolo y sobre todo en sus puentes de hidrógeno. Hablemos de los puentes de hidrógeno. Uno de los efectos más importantes, como una definición rápida de lo que podríamos decir de lo que sería un puente de hidrógeno, que es la interacción del hidrógeno ligando a lo que sería un átomo electronegativo, o sea, un par de electrones libres del otro átomo electronegativo, ya sea por oxígeno, en este caso otra molécula, ¿cuál sería su ejemplo? Que en estas aumenta a tal punto de ebullición frente a un hidrocarburo de masa similar. Esta aumenta su densidad con el agua y hace que los alcoholes de cadena corta aumenten lo que sería su viscosidad y una tensión superficial a los líquidos, con algo un poco más excesivo. Como ya dijimos que su tendencia a punto de ebullición y fusión, por lo general son una masa molar un alto en este punto, por mayor esfuerzo ya sea de su dispersión. Para los alcoholes de igual masa, igual pueden formar lo que serían ejemplos de los polialcoholes o etilol alcoholes que tienen una mayor fuente de ebullición con efecto ramificado. Estos disminuyen lo que sería relativo de cadenas abiertas porque esto reduce lo que sería el área de contacto sobre la absorción de las fuerzas. Dependiendo de su solubilidad, una causa que forma lo que sería el agua como H2O es completamente miscible a partir de su solubilidad, que es rápidamente esencial. Con razón molecular, es decir, que la proporción de cada uno de estos hidrocarburos apolar permite una fusión cuando parte hidrógena crece interactuando con el agua, o sea que no se compensa. Con respecto a lo que serían sus propiedades químicas, ya sea por mecanismos o condiciones, en las reacciones de ácido, ya sea por base de los alcoholes o alcolinos, es una sustitución núcleo y física, ya que los halógenos a líquidos ya tienen que formar un problema por un grupo saliente. En su eliminación, quiere decir de su deshidratación, los alquenos son condiciones en un caso más fuerte por su carisma y su calor. En su oxidación, recordemos que oxidación es cuando pierde todos sus electrones. Esto dependerá del tipo de alcohol, ya sea primario, secundario o terciario. Los reactivos más comunes son los oxidantes fuertes, que oxidan a los primarios y los hacen ácidos. Si son oxidantes suaves, detiene lo que sería el alcohol aldehído. En oxidación biológica, los alcoholes son deshidrogenadas, o sea, enzimáticas. En su esterilización, o sea, la reacción de los ácidos carboxílicos, esta van a ser por su tipo.
dependiendo que sea reversible, o sus condiciones ya sea ácido, calor o exceso de alcohol, porque esta permite quitar agua y esto nos va a favorecer para su mecanismo y una aprobación de su carbonilo en este ácido. Por ejemplo, tenemos lo que sería el etanol y el ácido acético, que conforman un acetato etílico más el agua. Estas tienen factores que modulan lo que serían sus propiedades en sí, por su tamaño de cadena, su ramificación, presencia de otros grupos o otros próximos grupos funcionales, ya sean grupos electronegativos, que pueden aumentar lo que en sí es su eficacia inductivo, ya sea por sus grupos, o sea, sus donadores, que al recibir su oxidación y su reducción, ya sea por una molécula en primero, segundo o tercer grado, esta afecta lo que es su reactividad de oxidación y sustitución. Esto conlleva lo que sería la eliminación de un ambiente solvente con pH a temperatura determinada. Esto conlleva a que los alcoholes, como término general, son junto con un grupo funcional más importante de lo que sería la química, debido a su versatilidad estructural y su participación en innumerables procesos, tantos como naturales, en lo que sea industriales, es presencia de este grupo, llamados OH, donde R tiene un grupo linfático, una de las propiedades con polaridad elevada y su amplio rango de reacciones químicas, entendemos que los alcoholes se convierten en una pieza fundamental de lo que sería la síntesis orgánica. En conjunto, entendiendo lo que son los alcoholes, no solo es crucial para avanzar en la química orgánica, sino para comprender procesos cotidianos y aplicaciones en lo que sería depender directamente de ellos.